Buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta mañana tan hermosa, que esta mañana su Santo Espíritu nos acompañe en esta transmisión, de tal manera que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Que nuestro Señor envíe sobre vosotros una palabra que conforte, una palabra que nos haga volver al camino, a las sendas antiguas, que nos haga volver a esos propósitos tan maravillosos. Dios, hermano, enviando una palabra que nos cambie la mentalidad, que nos cambie, hermano, nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos, porque es importante que el que quiera hacer la voluntad de Dios entenderá cuando Dios está hablando, hermano, cuando realmente, hermano, es cuando el hombre, hermano, tiene puestos los ojos en el hombre. Es importante entender que quiere hacer su voluntad. La voluntad de Dios, hermano, tiene que entender primero que tiene que ser instruido, tiene que ser enseñado, tiene que ser, hermano, es llevado a ese propósito delante de Dios, hermano, que como dice su palabra, ¿verdad? Que el que quiera hacer la voluntad de Dios, hermano, entonces tendrá que reconocer y entender y escudriñarse, hermano, que es importante, hermano, buscar la doctrina, buscar la buena palabra de Dios, buscar, hermano, ¿cómo se llama? El buscar la verdad, como dice el Evangelio de Juan 7:17, ¿verdad? Es importante entender esto. Dijo mi Señor Jesús: mi doctrina no es mía. Él hablaba, hermano, de la importancia de que el creyente, hermano, cuando se es instruido en la enseñanza, cuando es instruido en la verdad, busca todo lo que viene de parte de Dios. En el libro de Juan 7:16 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, dice, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, y el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Fíjese que aquí hay algo interesante, hermano, que tenemos que nosotros entender como hijos de Dios, hermano, como hijas de Dios, es que en este camino nosotros tenemos que aprender a buscar dice la Escritura, hacer la voluntad de Dios. No hay cosa más importante que nos levantemos cada mañana nosotros, es agradar a Dios. Porque el hombre que se levanta a agradar a Dios, hermano, su término es de gran bendición. Pero el creyente, hermano, que se levanta no pensando en el Señor, no poniendo a Dios en primer lugar, hermano, su caminar deja mucho que desear en este camino. Le estamos hablando a un pueblo que anhela y desea agradar a Dios todos los días. Le estamos hablando a un pueblo que su propósito es caminar con el Señor. Que diario tenemos que enderezar nuestro caminar. Entonces dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Este título le he puesto: ten cuidado si estás perdiendo la fe por causa de los hombres. Ten cuidado si estás perdiendo la fe por causa de los hombres. Mucha gente tiene puestos los ojos en los hombres. No lo tiene solamente en los hombres, pero no lo ponen ni en Cristo, ni tampoco en uno mismo. Mi Dios, o sea, la Escritura no enseña, hermano, que pongamos los ojos en el hombre. Dios nos manda a nosotros que cuando dice que la palabra es como un espejo, que nos miremos a nosotros y pongamos los ojos en el autor y consumador, dice en Hebreos 12, el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. En dos personas manda Dios que pongamos los ojos: en nuestras vidas y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero nunca mandó que pongamos los ojos nosotros en los hombres. Nunca mandó que nosotros nos fijemos de la vida de los demás, sino que nos fijemos de nuestra vida, de nuestro caminar,
y que pongamos la mirada en aquel que es la vida, en aquel que nos da el ejemplo de cómo caminar. Vamos a entender qué tan delicado el creyente está perdiendo la fe. Porque por causa le echa la culpa a los hombres. La Escritura no enseña, hermano, que los causantes de que alguien esté perdiendo la fe son los hombres. Es el propio hombre. Por eso a Timoteo le dijeron: ten cuidado de ti mismo. De que el hombre se tiene que cuidar realmente de sí mismo y no de la vida de los demás. Porque eso es lo que enseña la Escritura. Entonces estamos viviendo tiempos muy delicados para la fe y un fuerte ataque, hermano, contra la fe, pero sobre todo, como dice la Escritura, hermano, los ataques contra los niños espirituales. Cuando no se busca, hermano, lo que Dios está hablando en su bendita palabra y se es inexperto en la palabra, un creyente inexperto en la palabra, hermano, es aquel que no le interesa, sino que solamente vive de lo que escucha. Su evangelio es solo de lo que escucha. Su evangelio no es de lo que busca. Mi Señor Jesús dijo algo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo, hermano? Que el creyente que no come por sí solo la palabra y que solamente, hermano, vive de lo que escucha, es un creyente que va a tener dificultades en su vida. Es un creyente que va a pasar muchas cosas en su vida, de tal manera, hermano, que su fe no va a estar bien cimentada, su fe no va a estar bien arraigada en las cosas de Dios, porque solo se alimenta por medio del oído. No se alimenta de lo que el Espíritu le dice, no se alimenta de su propia búsqueda, no se alimenta de ellos, sino que solamente vive de lo que escucha. Esto es algo que tiene que tener muy delicado en su vida. Porque como en los tiempos de Herodes, hermano, usted sabe que Herodes perseguía a los niños y que lo buscaba para matarlos, matarles su fe. Así estamos viviendo hoy tiempos donde el espíritu de Herodes, hermano, está matando niños. Cuando se es inexperto en la palabra, les está matando la fe. Y les hace creer que el causante de su mal caminar, que el causante de su no búsqueda hacia Dios, hermano, tiene que ver con la vida de otro. Usted sabe que la naturaleza en los tiempos de Adán era, hermano, que le echaban la culpa a otros. Nadie, hermano, va a poder justificarse, hermano, delante de Dios. Inclusive, hermano, cuando aquellos hombres que perdieron sus vidas por seguir a los falsos profetas, no van a ser juzgados, hermanos, porque aquel falso profeta le dio una mala enseñanza, sino porque ellos se aferraron a creer en el hombre que él tenía la verdad. Ningún hombre aquí en la tierra es portador, es poseedor de la verdad, es portador de la verdad, pero no es el hacedor de la verdad, no es en sí no tiene ninguna verdad. Solamente somos portadores, somos transmisores de la verdad. Entonces quiere decir, hermano, que en estos tiempos Herodes estará buscando a los niños inexpertos, a los niños, hermanos, que solamente viven por el oír, hermano, aquellos que todo les causa miedo, todos aquellos que viven huyendo, hermano, guardándoles Dios su fe. Entonces, cuando se es inexperto de la palabra y se desconoce, hermano, que hay que pasar por pruebas, hay que pasar por tribulaciones, hay que pasar por muchas cosas, hermano, para poder entrar al reino de Dios, hermano. Entonces, no se estará dispuesto, hermano, a escuchar lo correcto, porque la Escritura nos enseña que hay que pasar por muchas cosas, que hay que pasar por pruebas para poder madurar, hay que pasar, hermano, por aflicciones para poder madurar. Pero cuando se es niño, se piensa que el evangelio, hermano, es solo diversión, es solo comida.
Cuando se es niño, hermano, es también, el evangelio también no solamente es de pasar un rato agradable, sino que también el evangelio es de llorar, también el evangelio es de sufrir por causa del evangelio. El evangelio tiene muchas etapas, pero ¿cuánto creyente está perdiendo la fe, hermano, por poner los ojos en el hombre? Pero según las escrituras, hermano, no son los hombres los causantes de que un creyente esté perdiendo la fe, de que alguien haya perdido la fe, de que alguien se haya alejado de Dios, de que haya abandonado al Señor. Porque, hermano, según las escrituras, nadie podrá justificar que por causa de alguien, hermano, tú te hayas alejado de Dios, tú hayas abandonado el camino de Dios, porque creyeron el evangelio, que el evangelio niño, del evangelio de los niños es solo diversión, es gozo, comida, paz, dinero, hermano, sin entender que el evangelio no enseña eso. Porque es importante entender, hermano, que nuestro caminar siempre no podemos vivir solamente de oídas, sino que tener una búsqueda personal en el Señor. En 2 Timoteo 4, versículo 3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy pacificado y el tiempo de mi partido. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por todo, hermano, hay que guardar la fe. Pase lo que pase, nosotros tenemos que guardar la fe, porque lo que realmente se está siendo atacada es la fe. Acá dice, hermano, que estos hombres Pablo estaba peleando la fe, estaba cuidando su fe. Ahorita le voy a entender, hermano. Por eso le puse: ten cuidado de que no vayas a perder la fe por causa de los hombres. Ten cuidado de que tu fe no vaya a menguar por causa de los hombres. Porque acá dice, hermano, que el propósito, hermano, de que dice que llegará el tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, y dejarán de oír, dice, dejarán de oír la verdad. En este tiempo, hermano, la gente dejará de oír la verdad. Dice que se volverán a las fábulas. En la versión Ausejo dice: porque vendrán tiempo en que no soportarán las enseñanzas saludables, sino que llevados del propio capricho se rodearán de maestros que les halaguen el oído, y dejarán de escuchar la verdad, volviéndose de nuevo a los vistos. Quiere decir, hermano, que cuando el creyente deja entonces de escuchar la verdad y apresta el oído para la mentira, quiere decir que empieza a retroceder, empieza a volverse atrás en su vida pasada. Y eso lo dicen varios pasajes. Pero tú cumple con serenidad, soporta las contrariedades, cumple tu tarea de evangelista, lleva a cabo tu servicio. Entonces quiere decir que cuando el creyente, hermano, no soporta, vamos a ver por qué razón no soporta una sana enseñanza. Una enseñanza, una saludable, una sana doctrina, porque no la soporta en su vida. Porque acá nos dice, hermano, que porque no les gusta escuchar la verdad, porque, hermano, dice que la enseñanza, la fe está siendo atacada. Hay algo en él que no soporta la verdad. Hay que entender, hermano, que la misma escritura nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas. Pero, hermano, no es contra los hombres. Dios manda que nosotros, si queremos poner los ojos, tenemos que poner los ojos en Cristo y en nosotros mismos. En nosotros mismos. Si tú fueras un creyente, hermano, digamos, dicen por allá, si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú mismos. Si tú tuvieras que poner los ojos y que todo el mundo está mal, y tú dices, está mal, realmente está mal. Si usted tuviera que poner los ojos y confiar en alguien,
¿en quién confiaría? ¿En usted mismo confiaría? ¿O confiaría en el Señor Jesús? Si los demás están peores que tú, pues yo creo que lo más recomendable es que pongas los ojos en ti. En que tienes que tener confianza, aunque la Escritura mismo dice que el enemigo del hombre es el propio hombre. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. No dice que son los de afuera. Son lo que hay interno en su corazón, lo que hay dentro. Dice, ¿qué es lo que hace, lo que contamina al hombre? ¿Qué es lo que hace impuro al hombre? No son las personas, es el propio hombre. Es lo que hay dentro de su corazón. A nadie le vamos a poder echar la culpa cuando nos presentemos delante de Dios. Que el problema, la falta de búsqueda, la falta de servicio, la falta de entrega, la falta de relación con Dios, hermano, es por culpa de los demás, sino es por culpa de nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque dice, hermano, que no soportaron la sana enseñanza, sino que fueron llevados por su propio capricho. Dice que buscaron maestros que les alegaran el oído. Otra versión dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. En cambio, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que pondrá atención a otra clase de enseñanzas, a otra clase de cuentos. Hay otro tipo de enseñanzas. Quiere decir, hermano, que cuando no se soporta la verdad, algo está pasando en el corazón del creyente. Las personas no escucharán la buena enseñanza, hermano, sino que querrán escuchar una enseñanza diferente, y la enseñanza diferente es la mentira. Por eso en 2 Tesalonicenses dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Por cuanto no amaron la verdad, hermano, abrazaron la mentira. Dios envió su palabra, hermano, a aquellos que desean ponerla por obra y son reverentes a su presencia. La palabra de Dios, hermano, nos debe de hacer un bien, no un mal. La palabra de Dios debe de ser de bendición para nosotros. Debe causarnos que algo está mal, provoque un bien. La palabra de verdad no puede hacernos un daño, no puede provocar en nosotros desobediencia, rebelión, maldad, hermano, irreverencia, pecado, una actitud negativa, o mucho menos, hermano, poner los ojos en el hombre o poner los ojos en el mundo. No puede, eso no lo causa la bendita palabra. Cuando la palabra, hermano, la palabra de verdad nos enseña, nos hace poner los ojos en nosotros, en Dios, hermano, en todo nuestra vida, nuestra relación personal para con Dios y para con el prójimo. Dios envió su palabra, hermano, para que nos haga un bien, no para que nos haga un mal. El problema, hermano, es que en veces la palabra cae cuando no hay una disponibilidad de ponerla por obra. La palabra de Dios no puede hacernos un daño. La palabra de Dios bendice. Y cuando bendice, eso quiere decir que nos hace un bien. Nos hace un bien, hermano. El creyente que solo vive por el oír y no busca esa verdad en su vida, hermano, va a caer en un engaño, va a caer en una mentira. Puede estar perdiendo la fe. La fe no es creer en Dios. La fe es creer en su palabra. Cuando se cree, hermano, cuando se tiene que hacer algo bien para con Dios, hermano. La fe es las obras que agradan a Dios, dice en Hebreos 11. Dice, y la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que nosotros, el hombre que es de fe, el hombre hace cosas agradables para Dios. La fe no es yo creo en Dios, la fe yo tengo a Dios en mi corazón. Eso no es fe, eso es religiosidad. La verdadera fe es la que hace que hagamos obras agradables al Señor. Hagamos algo que nos haga agradar al Señor en el sentido de que podamos llamar su atención. Esa es la verdadera fe. Por eso dicen en Romanos 8:10 que la fe provoca obediencia.
La fe provoca obediencia en nosotros. Dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra oír significa obediencia. Entonces, dice ahí en Romanos 8:10, cuando el creyente, hermano, está perdiendo la fe en Dios, está dejando de creer. Dirá, pues es que yo creo en Dios. Dirá el creyente, pero si yo busco a Dios, yo amo a mi Dios, yo busco a Dios. Sí, pero hay quienes están perdiendo la fe por poner los ojos en el hombre. Hoy más que nunca debemos de luchar por nuestra fe. Dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he peleado la batalla de la fe. He dejado de que mi fe no la pierda por causa de poner los ojos en el hombre. Hay que entender, hermano, de que en este mundo hay seres espirituales que ministran. La caída de los Adanes fue por un espíritu engañador. Fue por un espíritu engañador que lo hizo que se saliera, hermano, del huerto. Nosotros no podemos salirnos del reino de Dios por causa de espíritus engañadores, porque el Espíritu muestra en este tiempo la influencia que va a haber, hermano, de tal manera que el hombre estará dejando llevar por doctrinas de demonios, estarán apostatando de la fe, estarán escuchando, dice que se sentarán a escuchar a espíritus engañadores, en una doctrina, en una enseñanza errónea. Más que nunca debemos de poner los ojos en Dios, hermano, en Cristo nuestro Señor, en su ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Porque el final de este tiempo, cuando venga la persecución, hermano, y la marca de la bestia, todo va a ser en contra de la fe. De tal manera que van a terminar negando la fe en el Señor. ¿Qué tan importante es, hermano, que en este tiempo ya pronto está por suceder una gran persecución? Ya hay, hermano, pero a menor escala, pero la persecución ya está. Ya hermano, ya es el tiempo de la definición, es el tiempo de ver de qué lado estamos. Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que para mantenernos firmes, hermano, y no perder la fe, es necesario estar escuchando una buena enseñanza. Una enseñanza que venga de Dios y no de los hombres. ¿Cómo sabemos cuál es la enseñanza que viene de Dios y cuál es de los hombres? En veces, hermano, no es el predicador, sino es el corazón del hombre. Porque la enseñanza es buena, pero el corazón es malo. La enseñanza es buena, pero el corazón se endurece. Y cuando el corazón es duro, hermano, no recibe la verdad. Cuando el corazón, aún puedes venir buena palabra, hermano, pero no la recibe. Toda palabra puede ser el mejor predicador, pero si en el creyente no provoca un temor, un cambio, algo que agrade a Dios, hermano, y no a los hombres, entonces no era el problema del predicador, era el problema del corazón de aquel que está escuchando. ¿Por qué? Porque el creyente vive, como decíamos en el principio, vive del oír y no de una relación personal para con Dios. Solamente vive al oír a maestros, hermanos, que les prediquen lo que quieren escuchar, porque está perdiendo la fe. Esto nos enseña que para mantener la fe es necesario estar escuchando una buena enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La que te hace poner los ojos en el hombre de Dios, el que te hace poner, hermano, los ojos en el Cristo Jesús, el que te hace poner los ojos en las cosas de arriba, pero sobre todo, hermano, el que hace poner los ojos en ti mismo, no en la vida de los demás. La Escritura no enseña a poner los ojos en la vida de los demás, ni en los pastores, hermano, ni en los hermanos, sino poner los ojos en el Cristo Jesús y poner los ojos en ti mismo.
Porque esto nos enseña que para mantenernos firmes tenemos que escuchar una buena enseñanza. Ahora, pero si tú estás escuchando a un predicador, hermano, pero cuando el oído no está dispuesto a escuchar una buena enseñanza, entonces, hermano, un espíritu va a ministrar, va a enseñar. El Señor Jesús dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida, pero también hay espíritus ministradores, engañadores, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, dice acá que cuando la palabra es de Dios, fíjese, cuando la palabra viene de Dios por medio de un hombre, y el creyente está dispuesto a escuchar y a obedecer a Dios, entonces, hermano, hará que el creyente ponga los ojos en el Señor. Pero cuando no hay disponibilidad de escuchar la verdad, otro espíritu vendrá y hará que pongan los ojos en el hombre. Todo lo que es de Dios, hermano, cuando Dios habla, hará que el creyente ponga los ojos en Dios. Pero cuando el creyente no está dispuesto a escuchar la verdad, hará entonces que el creyente ponga los ojos en el hombre. Todo desvío, hermano, estará escuchando una enseñanza negativa para sus oídos. Una enseñanza negativa para sus oídos. Dios envía una buena enseñanza para que el hombre se arrepienta, para que el hombre recapacite, vuelva a su buen camino, que todo que lo bendiga, hermano, en su alma, lo haga prosperar en su alma, que lo haga, hermano, tener un encuentro, que se lo haga, que se acerque más a Dios. Pero Dios no envía una enseñanza, una mala enseñanza para que el hombre se vuelva duro de corazón, se vuelva rebelde, se vuelva, hermano, no. Cuando hay un corazón dispuesto, el creyente, hermano, lo toma con sencillez. Por eso dice en Tito, mira, hermano, todo desvío es una mala enseñanza. En Tito 1:13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué está diciendo? Que no podemos nosotros, hermano, dice que se apartan de la verdad, porque él dice, repréndelos para que sean sanos en la fe. Quiere decir que hay una fe enferma. Hay una fe que está enferma. La fe enferma o una fe dañada es aquella, hermano, que provoca en el creyente rebeldía, desobediencia a Dios. Nada le es puro, dice, nada le es puro, nada le es correcto. Todo está mal y está mal. Eso quiere decir que la fe no está sana. ¿Por qué, hermano? Porque por cuanto se apartaron de la palabra de verdad, causa un problema en la mentalidad. Aquí vemos que los pensamientos, hermano, están siendo dañados. ¿Por qué, hermano? Porque para recibir la verdad, hermano, se necesita tener una fe sana. La fe sana es aquella, hermano, que cumple conforme al Señor lo que le enseña y así lo hace. Por eso la palabra tiene el poder de sanar la mentalidad. Hermano, puede ser dura la palabra, pero trae sanidad a nuestra mente, trae sanidad a nuestro ser interior, hermano, porque dice acá que cuando la fe ya no es sana, ya nada le es puro. Todo está mal, todo está mal, todo está mal. Se apartaron, cuando alguien se aparta de la verdad, se desvía de la sana doctrina, se desvía de una fe sana. Su fe está dañada. La fe dañada, hermano, la fe que está dañada es incapaz de cumplirle a Dios. Enseguida aparta su oído de toda verdad. No quiero oír la verdad. La verdad no es escuchar una prédica. La verdad es la que Dios habla a nuestro corazón, que corrijamos, que obedezcamos, que dejemos lo malo para hacer lo bueno. Esa es la verdad.
La verdad no es escuchar una prédica, ni escuchar a un predicador. La verdad es la que Dios habla a nuestro corazón y nos dice, cambia esto, tienes cosas buenas, pero cambia eso. Es lo que dice en Apocalipsis cuando el Espíritu habla a las iglesias, le habla al corazón de cada creyente. Dios dice, tienes cosas buenas, pero tienes que cambiar, tienes que arrepentirte para que yo te bendiga, para que yo haga esto. Le empieza a decir que tiene cosas buenas, pero también tiene cosas que a Dios no le agrada. La gente quiere escuchar que todo el tiempo tiene cosas buenas, pero no quiere escuchar, hermano, que también tiene cosas desagradables y que tiene que arrepentirse para que alcance la bendición, para que alcance el reino de Dios. Esa parte no la quiere escuchar. Por eso dice que no se apartará, no quiere escuchar esa parte, porque no quiere escuchar la verdad, hermano. 1 Timoteo dice 1:4, ni presten atención a fábulas y analogías interminables que acarrean disputas, más bien edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento, dice, es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Dice, sabemos que la ley es buena. Vean que dice, si se usa legítimamente. Entonces quiere decir que si la palabra es buena, la palabra le hace bien al creyente, le hace bien si se usa legítimamente. Si usted está escuchando a las predicaciones, usted está escuchando a un predicador, usted está escuchando a su pastor, la única manera que le haga un bien a su vida es que si se usa legítimamente, o sea, solo será a través de la verdad. Y hará, hermano, hará que el creyente ponga los ojos en las cosas de arriba, en Dios, en Cristo. Si la palabra es buena de parte de Dios, solamente se va a aplicar si se usa legítimamente. Si va dispuesto, hermano, a cambiar su corazón, si va dispuesto a oír a Dios hablar. ¿Por qué hay tanta desobediencia? ¿Por qué se están apartando? Mucha gente se está apartando, se está alejando del Señor, porque no están, hermano, hablando conforme a la verdad, no se están dispuestos, hermano, a andar en la verdad. ¿Quieres que te haga bien una predicación? Entonces, hermanos, tienes que reconocer la verdad. Tienes que mirarte a ti mismo. Tienes que poner los ojos en ti, tienes que poner los ojos en el Señor. Por eso por eso decía yo, hermano, si tuvieras tú a quien elegir para ser guiado, mira, hermano, usted pondría los ojos en alguien como usted mismo para que siga su buen ejemplo. Delante de Dios, hermano, usted se pondría de ejemplo para que usted se siguiera a sí mismo. ¿Se pondría usted de ejemplo? En veces lo que odiamos de las personas o la de la gente mira de las personas es el reflejo de sí mismo. Porque las personas somos reflejos, somos hechuras de lo mismo. El que no habla conforme a la verdad de Dios es porque ha apartado su oído y está perdiendo la fe, hermano. Se está volviendo atrás porque el hombre que deja de escuchar la palabra de verdad y no la pone en sí mismo, está perdiendo la fe en Dios. Está perdiendo la fe en el Señor. El que no usa la palabra, la ley de Dios legítimamente, el que no la pone por obra en su vida, está perdiendo la fe. Le voy a decir por qué. Segunda de Pedro 2:20 dice, ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez son vencidos en su fe. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Quiere decir que el dejar de escuchar la palabra de verdad y cuando Dios nos habla, hermano, se está perdiendo la fe, se está volviendo atrás, se está volviendo de donde salió.
está volviendo a aparecer la carne, hermano, por culpa de los hombres. Hermano, no es por culpa de los hombres, es por causa del hombre. Es por causa de uno mismo. Porque cuando el creyente deja de escuchar la verdad de Dios, hermano, y no se la aplica en sí mismo, y cree que el evangelio, hermano, es de escuchar, hermano, y eso no, el evangelio no es de escuchar, el evangelio es de hacer. Cuando no se aplica, no usa legítimamente, el creyente está perdiendo la fe. ¿Por qué, hermano? Porque miren, vean lo que dice en Romanos 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero acá hay algo interesante, dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Quiere decir que el pecado engaña y mata la fe. Mata la fe de un creyente. Porque la palabra, hermano, porque no está tomando la verdad de Dios. Usted debe de tomar la verdad de Dios, hermano, y aplicársela en su vida. No debe de poner los ojos en los hombres. Y eso cuando vamos a especificar bien, que cuando decimos no ponga los ojos en el hombre, ¿sabe de quién está hablando esto, hermano? Está hablando de los hombres sin Dios. Sin Dios. Porque como no se explica bien, es que usted no debe poner los ojos en los pastores, no debe de poner los ojos, no, permíteme. Y la Escritura dice imitar la fe de vuestros pastores. Imitar la fe de vuestros pastores. Es seguir el ejemplo de vuestros pastores, dice cuál es el resultado de su buena conducta. ¿Cómo que no van a imitar la fe? Hay hombres de Dios, hermano, hay hombres de Dios. Hay hombres a quien Dios puso. Pero eso de que no pongan los ojos en el hombre, eso está mal. Lo que está diciendo es no poner los ojos en los hombres que no tienen a Dios, hermano, en su vida. Que no tienen a Dios en su vida. Pero para eso Dios levantó, la misma Escritura dice que si Dios no perdonó al pueblo de Israel porque no le hizo caso a Moisés, tampoco perdonarán a Dios, hermano, que nos habla desde el cielo, que hoy tampoco perdonará a quienes el Espíritu Santo está hablando. ¿Por qué, hermano? Porque si dice que si no le hicieron caso a Moisés, cuenta mucho poner los ojos, hermano, en aquellos que son portadores de la fe. Sí, hermano, claro que sí. Eso de que digan que no pongan los ojos en los hombres, claro, en los hombres sin Dios. En los hombres que no llevan una vida de Dios. Pero hay hombres de Dios, hermano. Entonces, ¿por qué hablar de Pablo? ¿Por qué hablar de eso si no ponemos solamente en Jesús? Eso es una mala enseñanza. Porque hay hombres de Dios, hermano. Hasta aquí nos enseña, hermano, que usted debe de poner, dice, hermano, seguir e imitar la fe de vuestros pastores. Usted nos manda, Dios, hermano, a poner los ojos en uno mismo y en el Señor Jesucristo. Porque cuando, hermano, el hombre pone los ojos, dice, por el pecado me engañó, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Me mató la fe. De manera que la ley dice, sea santa, viene el pecado, causa engaño y mata la fe de un creyente. Porque la palabra no fue enviada, hermano, para juzgar. La palabra no fue enviada para juzgar. La palabra fue enviada para salvar. La palabra fue enviada para salvar, no para juzgar. Marcos 4, versículo 3 dice, oí de aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Cuando habla de las parábolas, dice que vino el sembrador y tiró la semilla, pero cayó junto al camino. Los que estaban caminando, o sea, los que estaban junto al camino son aquellos los mendigos que están sentados.
Los que no se satisfacen, hermano, los que no llenan en su totalidad su vida delante de Dios. Los que no se llenan en su totalidad. ¿Quiénes son los que viven, los que siempre tienen hambre? ¿Quiénes son, hermanos, los que siempre están pasando necesidades? Los que se ajustan al camino a pedir que les den de comer. Los que solamente viven por el oír. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. ¿Quiénes son los que estaban sentados junto al camino? La gente que pide una limosna, la gente que pide, hermano, un pan. Y acá nos enseña, hermano, como aquella samaritana que llegó, hermano, delante cuando estaban comiendo los hijos y llegó pidiendo migajas. Y el Señor dijo, dejad que los hijos se sacien primero. ¿Qué es lo que nos está diciendo, hermano? Que los que están junto al camino son aquellos que están pidiendo migajas. O sea que no están satisfechos, no están llenos de la bendita palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque solamente viven por el oír. Bendiciones a los hermanos allá en Tierra Deseable, allá a la iglesia de Querétaro, hermana, que Dios me los bendiga. A nuestros pastores allá en la iglesia de Chimalhuacán, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su atención. Los hermanos conectados, muchas gracias a todos los que nos miran. Que Dios me los bendiga en esta mañana. Saludos a los hermanos de ella. ¿Por qué? Porque el creyente que no se sacia, el creyente que no está saciado, hermano, no está bien alimentado, es aquel que solamente vive por el oír. Se alimenta por el oír, no por la boca. Porque uno debe de vivir de la fe, de lo que sale de nuestra boca, no de lo que entra, sino de lo que sale de nuestra boca. Vivimos por lo que decimos, no por lo que oímos. Entonces por eso vemos, hermano, dice que vinieron las aves del cielo y la comieron. Quiere decir que, hermano, hasta aún lo que se les está dando las aves del cielo. Pero dicen Marcos, ahí mismo Marcos 4:14, dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita, dice, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Quita la palabra que se sembró en sus corazones. Miren lo que está diciendo. Apareció un espíritu engañador, un espíritu que habla mentira. Dice que estos espíritus, este espíritu engañador llamado Satanás, hermano, dice que es como las aves del cielo que hacen su nido, que hicieron nido en la vida de un creyente. ¿Dónde hace su nido, hermano? Las hace en la mentalidad, sobre la cabeza de un creyente. Eso lo dice en Mateo 8:20. Dice que ahí hacen su nido. Dice que ahí hacen su nido, hermano. Dice que estas aves, en Mateo 8:20 dice que ahí hacen su nido estas aves. Hacen su nido sobre la cabeza. 8:20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué es lo que está diciendo entonces, hermano? Que las aves del cielo que estaban voloteando, que le estaban comiendo esa palabra que se había sembrado en el corazón del creyente, dice, hermano, que estaban haciendo nidos sobre tu cabeza. No permitas, hermano, que una falsa enseñanza haga nido en tu cabeza, que la mentira haga nido en tu cabeza. Satanás significa archienemigo de todo lo bueno. Aborrece lo bueno, aborrece la palabra de verdad. No le gusta escuchar la verdad, hermano. Cuando escucha una verdad, endurece el corazón, se enfurece, agarra coraje, agarra ira, porque le están robando la palabra de verdad. A él, ese creyente, no le gusta, hermano, poner por obra su palabra. A él le gusta solamente que el evangelio sea de oídas. Le gusta alimentarse, hermano, de las migajas. Y cuando un creyente se alimenta de las migajas,
de una enseñanza, una falsa enseñanza que recibió, no porque vino de un predicador, no porque vino hermano de los demás, sino porque no le gusta escuchar la verdad, hermano, va a caer, va a endurecer el corazón. Y dice, hermano, que esas aves van a anidar en su mente, van a anidar sobre su cabeza. Entonces, por eso dice que viene y se la arrebata. Le quitan la palabra que se sembró en sus corazones. Apareció un espíritu engañador que le hablaba mentiras. No permitas que hagan nido en tu cabeza. No permitas que te enseñen. Que no permitas que cambien la verdad por la mentira. Quitó la palabra de Dios y sembró en mentira. Escuchaban un mensaje equivocado, escuchaban un mensaje personalizado, escuchaban un mensaje de indirectas, escuchaban un mensaje, hermano, que les irritaba, que les molestaba. ¿Por qué? Porque las aves están haciendo nidos en su cabeza. Aborrecen todo lo bueno. No les gusta escuchar ese mensaje. Piensan que el evangelio es escuchar todo lo bueno. Por eso dice que los que estaban en el camino solamente les gusta vivir del pan, hermano, pero no les gusta vivir de la verdad, de la verdad que sale de la boca, no de la mentira que entra por el oído. ¿A quienes les gusta, hermano? Los que están sentados en el camino solo viven de la palabra por el oír, pero no viven por la fe de la palabra que sale de la boca. Por eso dice, no solamente de palabra, no solamente de oír, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Las palabras de fe que salen de nuestra boca. Nosotros vivimos de lo que decimos, no de lo que oímos. Cuando se habla la verdad, se tienen que conectar el oído con la boca, hermano. Por eso la mudez, cuando alguien es mudo, no es por causa de la lengua, es por causa del oído. Es por causa del oído. Porque no escucha, y el hombre que no escucha no puede hablar, no es enseñado, hermano, a hablar. Nadie puede hablar si no primero escucha. Por eso vemos, hermanos, que Satanás era archienemigo de lo bueno, aborrece lo bueno, no le gusta oír la verdad. Y cuando se trata de arrepentimiento, cuando se trata de pedir perdón, no les gusta, hermano, no les gusta. Por eso dice, hermano, en Marcos 8:33, pero volviéndose y mirando a su discípulo, reprendió a Pedro, le dijo, quítate de mí, delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otra versión dice, pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos, entonces reprendió a Pedro y le dijo, pasa detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. ¿Qué pasó, hermano? Hizo que cuando no se escucha la verdad, hará que el creyente ponga los ojos en los hombres. Hace que pongan la mirada en los hombres. Vas a ver, a todos los vas a ver mal. Hermano, pero veo yo, hermano, que realmente, ¿qué estaba haciendo estos creyentes? Perdiendo la fe. Por causa de los hombres. Porque la palabra, cuando se les quita de su cabeza, cuando es arrebatada, y porque están anidando las aves, los espíritus engañadores, el hombre solamente tendrá ojos para los demás. Y por causa de los demás, ¿cuánta gente se está yendo? ¿Cuánta gente se está perdiendo? Por poner los ojos en los hombres. Dice que aquí estos espíritus hacen que el hombre le quite la palabra de la verdad. La palabra de la verdad dice, y la verdad os hará libre. La Escritura nos enseña, hermano, que la lámpara de Dios dice que alumbre nuestros corazones. ¿Hacia dónde debe de alumbrar la palabra de Dios? ¿Hacia el corazón de los hombres o hacia tu corazón?
debe de mirar hacia tu corazón, no hacia la vida de los demás. Por eso vemos, hermano, que cuando el creyente no toma esa lámpara, hermano, no toma esa palabra para alumbrarse a sí mismo, para revisarse a sí mismo, hará que el creyente ponga los ojos en los hombres. Y cuando un creyente está poniendo los ojos en el hombre, está perdiendo la fe. Está perdiendo la fe. Está perdiendo la fe, hermano. Porque ya no pone los ojos en el Señor, ya no pone los ojos en las cosas de arriba, ya no pone en las cosas en que Dios le está hablando. Ahora tiene puestos los ojos, tiene los ojos fijos en un hombre. ¿Por qué razón? Porque las aves están haciendo nido en su cabeza. ¿Por qué? Porque su pensamiento es mirar y pensar sobre la vida de los demás. ¿Tú te pondrías como ejemplos de ser un buen cristiano? Por eso, hermano, hay que entender que tenemos que poner, dice que, hermano, que ese no solamente pone la mirada de los hombres, pone la mirada en lo terrenal. Hace que mientras, hermano, que hace también que le mientan al Espíritu Santo, su corazón no es recto para con Dios. Ten cuidado, hermano. Si piensas tú que tu vida depende de la vida de un hermano, depende de la vida de los pastores, Dios nunca mandó que ponga los ojos en la vida de los demás. Porque cuando el hombre pone los ojos en la vida de los demás, está perdiendo su fe. Porque la fe está dejando de poner los ojos en Dios por poner los ojos en los hombres. ¿Por qué? Porque apartó del oído la verdad de Dios. No le gusta, le molesta que se escuche hablar de la verdad. No fue porque puso los ojos en los hombres, sino porque dejó de escuchar la verdad. Porque la verdad, hermano, lo que hacía era que se mirara a sí mismo. La verdad lo que hace, hermano, es que vienen tiempos donde el hombre va a dejar de escuchar. Por eso dice que no le demos ninguna ventaja nosotros a Satanás. ¿Cuál es la ventaja, hermano, que no debemos de darle? Que pongan los ojos en los hombres. Si por causa de los hombres tú te estás apartando, te estás alejando de Dios, te hicieron daño, te lastimaron, ¿por qué te causó tanto daño? Porque tenías puestos los ojos en los hombres. Porque estás perdiendo tu fe en Dios, porque has dejado de poner los ojos en el Señor, porque dejaste de escuchar la verdad, porque mucha gente quería que Dios le diera la razón. La palabra nunca nos va a dar la razón. La palabra lo que va a hacer es que nosotros cambiemos para bien. La palabra de Dios fue enviada para que nos haga un bien, no un mal. Tú no puedes ir a un culto y salir mal. No puedes, hermano. Porque están las aves dando vuelta en tu cabeza, tergiversando toda enseñanza, creyendo que es personal, creyendo, hermano, que es contra ti. Cuando no se mira uno hacia nosotros mismos, en veces qué tan mal estamos echando por la borda una palabra, hermano, que Dios puede transformar nuestras vidas. Todo mundo lucha por cambiar. Todo mundo tiene una necesidad delante de Dios, y que en el ámbito personal, cada quien se entenderá con Dios, cada quien buscará, hermano, sabe qué es lo que nos une en la iglesia, que nos une. Por eso dice la Escritura, hermano, que la iglesia de Cristo, hermano, la iglesia de Cristo va a ser iglesia de hombres pecadores, pero que delante de Dios, hermano, se arrepintieron y buscaron el reino de Dios. ¿Qué es lo que nos une delante de Dios? Que todos somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios y que necesitamos limpiarnos delante de Dios. Pero cada uno tiene un área en el cual está luchando. Cada quien tiene un árbol, porque no nos une la comida, no nos une, hermano, el simplemente hecho de ser hermanos, sino que tenemos como propósito, hermano, buscar la misericordia de nuestro Padre Celestial. Si tú pones los ojos en la vida de otro hombre, en la vida de tus hermanos,
estás perdiendo la fe. ¿Por qué? Porque dejaste de poner la mirada en Dios por poner a los hombres. Y es por causa de que les están arrebatando la palabra. Les están arrebatando, hermano, la palabra de verdad. Si a usted aborrece la palabra, y si cuando le dicen arrepiéntete, cuando le dice el Señor cambia esa conducta, cuando el Señor le dice mira, está mal lo que estás haciendo y no lo hace, es porque no aborrece la verdad. Es porque no le gusta, hermano, que le digan lo que tengan que hacer. Si Dios mismo te está hablando, hermano, entonces ¿por qué no hacerle caso a Él? Puedes estar mal, lo que tú quieras, hermano, pero cuando hay amor a la verdad, deja que Dios te hable a tu vida, porque está en peligro tu fe. Estás retrocediendo, hermano, estás perdiendo la fe. Que diga la gente, ¿es que estoy perdiendo la fe? Sí, cuando el hombre pone los ojos en el hombre, está perdiendo su fe. ¿Por qué? Porque ahora ha puesto los ojos en los hombres, menos en el Señor. Y cuando alguien pone los ojos en el Señor, ama la verdad y deja que Dios, hermano, vaya trabajando en él. No podemos vivir del oídas, tenemos que vivir de la verdad, de toda palabra que sale de la boca, no solo de pan. Dice que estos mendigos solamente se sentaban, hermano, a pedir pan, a mendigar, al oír la palabra, pero no les gustaba confesar la verdad. ¿Por qué? Porque tenían puestos los ojos en los hombres. Ten cuidado si estás perdiendo la fe. Si piensas que por causa de otros tú te estás alejando, si piensas tú que por causa de otros, hermano, tú te estás abandonando a la iglesia, tú alejaste las cosas de Dios. No, porque pusiste los ojos en los hombres y no en Dios, porque estás perdiendo la fe por causa de los hombres. No es por causa que hayas puesto a los hombres, sino porque dejaste de escuchar la verdad que Dios habla a tu vida y a nuestras vidas, hermano. Que Dios te haga volver, porque el propósito de este programa, hermano, es que tú vuelvas al Señor, que tu corazón se vuelva para con el Señor, que cuando tú busques al Señor no pongas los ojos en nadie. Preocúpate por ti mismo, preocúpate porque hayas gracia delante de Dios y no delante de los hombres. Procúrate por agradar al Padre, procúrate agradar a Dios antes que a los hombres, porque así harás entonces, hermano, que tú vayas por el buen camino, porque tú ames la verdad de Dios. No pierdas la fe por causa de los hombres, porque los hombres no tienen la culpa la tenemos nosotros. Cada quien va a dar cuentas, cada quien va a dar cuenta por su fe, cada quien va a dar cuenta por su salvación, y no será culpa de otros, porque eso no lo enseña la Escritura, sino porque apartaron del oído de la verdad, no les gustaba. Piensan que el Evangelio es solamente de oír, el Evangelio es de confesar la verdad. Padre del cielo, te doy las gracias sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tus hijas. Si alguien, Padre, se está alejando, si alguien se está perdiendo, Señor, por haber puesto los ojos en los hombres, te pido, Dios, que sanes su corazón. Y tu palabra dice, Padre, que la única manera de sanar el corazón es aceptando la verdad tuya, es aceptando la sana palabra, es aceptando, Señor, la verdad que viene hacia nosotros, hermano, Señor, de lo que tenemos que cambiar, de lo que tenemos que hacer. Te pido, Dios, que toquen los corazones y que se vuelvan a ti, Dios mío, que dejen de poner los ojos en los hombres, sino que se pongan los ojos en ti, Dios mío. Te pido, Dios, que aquellos que se apartaron, que sienten, Señor, de que la vida es por causa de los demás, Señor, te pido, Dios, que les hagas entender, Señor, que pongan los ojos en ti, que pongan los ojos en ellos mismos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tus hijos vuelvan a ti, Señor, y la única manera de volver a ti es amando la verdad, es recibiendo una enseñanza saludable, Señor, una sana doctrina en el corazón de cada uno de ellos. La sana doctrina es aquella que nos hace mirar a nosotros mismos y no hacia los demás. Te pido, Padre, la bendición sobre ellos en esta mañana, que se fortalezca su fe, que, Padre, que vuelvan por el camino de la verdad. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a caminar
en este camino, Señor, que nos lleva a ti, Padre. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga tu vida, hermano. Que Dios, donde quiera que estés, el Señor te guarde. Pon los ojos en el Señor. Y poner los ojos en el Señor es amar la verdad. No es creer en el Señor. Es que cuando Dios te hable, acéptalo. No es nadie ese culpable. Somos nosotros mismos los que no aceptamos la verdad. Dios bendiga tu vida. Ayúdenos a compartir. Denle like a la página, hermano. Ayúdenos a evangelizar, a llevar la palabra. Y todos los hermanos que se conectaron, las hermanas que se conectaron, Señor, ayúdalos, bendícelos, fortalécelos. Donde quiera que estén, Señor, les mandamos un saludo. Señor, donde quiera que estés, Señor, que nuestro corazón, que el corazón de ellos se vuelvan a ti, Padre, amando tu verdad. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones.